Chicos, bienvenidos a esta nueva sección que tenemos por parte de adolescentes y por jóvenes. Así que esta sección se va a llamar Explora. ¿De qué va a tratar este podcast? Tanto va a haber muchos invitados. Vamos a mencionar temas en sí un poco controversiales que a veces no solemos tomar tan seguido en la iglesia, en los cultos de recreativo o jóvenes. Así que ese es un pequeño espacio para que podamos discernir sobre estos temas un poco controversiales. Así que en el episodio de hoy, nuestro primer episodio, tenemos a un invitado. Muchos lo conocen, pocos no. Así que, Pastor Noé, muchas gracias por haber venido. Un aplauso. Gracias por invitarme a la primicia. Así es. El pastor Noé es más que nada el pastor titular de la iglesia Centro de Fe, Esperanza y Amor en Naucalpan. Él fue quien nos dijo el sí, así que gracias, pastor, para aceptar esta invitación. Si esto sigue es porque el pastor dijo que sí. Si no siguió es porque ya. Primero y último. Así que el primer tema, en este primer episodio vamos a tratar el tema de la música. Así que, ¿cuál es su género de música favorito de cada quien? ¿Cómo empezamos? Pues a mí, mi género favorito pues podría ser, no sé, es que escucho, más o menos escucho de todo. Ahora sí que los únicos géneros que yo no escucho es pues lo que no me gusta escuchar la banda, ni salsa, ni nada de eso, no me gusta. Así que, pero sí, En mi caso, igual casi como Dani, escucho la mayoría, pero honestamente soy muy fan de la música electrónica. Soy de estos ritmos, lo puedo escuchar desde la mañana, en el trabajo, de regreso, o sea, siempre he sido fan de la música electrónica. ¿Otto? Ay Dios, pues yo prefiero más la música, creo que worship, hoy la llamamos así, pues más de alabanza, adoración. Creo que gracias a Dios desde pequeño tuve la fortuna y la bendición de poder conocer de los caminos del Señor y pues desde ahí me he tomado. Ok, pues la mía igual, casi escucho de todo. Igual como Dani, como en las primeras ediciones, menos reggaetón y banda. Así, sí. Casi no me llama la atención. Eso sí es música del diablo, ¿no? O más no. Eso sí. ¿Pastor? No, yo en particular no tengo algún tipo de género. No escucho tampoco mucha música, realmente, muy poca. Okay. A ver, yo me atrevería a cambiar la pregunta si no tienen un género. ¿Su canción favorita o la que más está escuchando últimamente? Pues realmente, no sé si han escuchado que cuando predico no soy muy dado a las cuestiones de cantos ni de música. Me gusta, como dice Otto, quizás, y algo que vamos a platicar un poquito más adelante. Yo les decía que quizás el género de música tiene que ver mucho pues con tu generación. Okay. Sí, porque ustedes que están jovencitos, por lo que escucho ahorita, pero él dice, me gusta más la música worship, más o menos, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver mucho también con la cuestión generacional. Y imagínense, yo tengo casi 50 años de ser cristiano, imagínense entonces con lo que yo crecí. Entonces sí, yo he tenido la oportunidad de vivir toda esa transición de la música en la iglesia. Realmente toda la transición, porque si estamos hablando de los años 70, era muy poco la música realmente que había dentro de las congregaciones. Okay. ¿Iniciaron los himnos? Bueno, los himnos realmente esos son históricos ya, históricos. Eso tiene que ver con la iglesia generacional de los tiempos ya históricos, como bautistas, presbiterianos, metodistas. Por lo general ellos siempre han utilizado himnarios y era muy poco realmente otro tipo de alabanza dentro de la iglesia. De hecho,
Inclusive antes los propios himnos se cantaban a capela. Después se dio la oportunidad de que entrara el piano nada más. Que bueno, que en aquel entonces ni era ni piano, era un órgano para iniciar. Entonces sí fue evolucionando poco a poco. Wow, ok. Hoy sí, antes que dijo Rogelio, dijimos nuestros géneros, pero tu canción que más repites esta semana, tú, Dani. Pues es lo que justamente estaba viendo y a ver qué es lo que estaba escuchando toda esta semana. Pues así que entre lo que yo escucho, así que en lo que voy del trayecto de la casa al trabajo, pues es en tanto la canción que ahorita está sonando y me gustó mucho, la de Tú Proveerás, esa me gusta mucho, y la de una de, este es algo que no sé si se entre en esta. A mí me gusta una que estoy escuchando apenas, que es Remolineando, pero es como una versión actualizada. Uy, sí. Ya tuve la oportunidad de escucharla. Una versión actualizada tipo, como decía Otto, tipo O bachata. como tipo rock, algo así, pero un género más, como más movido, pues. No es el típico remolineando normal, sino es el clásico, pues, pero es otro ritmo de remolineando. Otto. Ahorita la que más me ha estado ministrando, podemos decir, es la de Que Ruja el León. No sé, no importa si estoy comiendo o estoy trabajando, creo que es la que ahorita me está pues tocando el corazón, gracias a Dios, y es con la que más me estoy llevando ahorita. Ok. La que yo igual estoy escuchando más seguido, igual como dices, es una versión actualizada, es la de Me Gozaré, de La Cuarta Tribu. No sé, es una versión muy actualizada, no es bachata, no, pero, o sea, es un cántico que todos, bueno, creo que todos lo conocemos, pero con un ritmo más sabroso. Ahí está. ¿Roy? Pues justamente hablando de la música electrónica, porque sí hay música electrónica cristiana, aunque digan que no, sí lo hay, sí lo hay. Ya empezamos por escucho mucho un DJ que es de Guatemala, si no me falla. Su iglesia también pertenece ahí. Y él no hace mucho sacó una canción que se llama A Tierra de Canaán. Justamente, o sea, hasta bíblico salió el nombre. Y me gustó bastante, no tiene mucho que salió y es la que constantemente estoy repitiendo en mi playlist. Ok, Pastor, igual usted es una canción que antes aunque sea nada más una vez a la semana. Aunque sea de los domingos, el que más me guste. ¿Qué pasa? No, realmente ni los cantos de los domingos. Como les vuelvo a repetir, creo que de las canciones así que más escucho cuando llego a hacerlo, quizás es de Marcos Vidal, De aquellos. todavía Un poco de inspiración. no, yo soy de Marino todavía. Sí. Muy bueno. Son buenos, Sí, bueno, de aquel entonces. Claro. Pues ya que estamos checando sobre había muchos géneros diferentes en cada uno. Unos de electrónica, unos más clásico, worship. Pero ya que estamos tocando ese tema de los géneros, ¿ustedes creen que sea posible que aunque la música sea cristiana, se pueda escuchar de diferentes géneros? O sea, música cristiana de rock, música cristiana electrónica, música cristiana worship, todos esos géneros, ¿creen que todo se puede escuchar? Pues yo considero que de que se puede escuchar, se puede escuchar. Eso no hay ningún problema. Yo creo que aquí la cuestión a definir sería qué tanto te edifica. Porque volvemos a la cuestión cultural, de educación, generacional. Cada quien en sus diferentes etapas de crecimiento va a poder escuchar los diferentes tipos de música que existen, como hoy en día, por ejemplo, dice Rogelio, ¿no? Aunque no crean, él está mencionando, sí hay música cristiana electrónica, ¿no? Que no es muy común, ¿no? el poder escuchar eso. Entonces, ¿de que se puede? Claro que se puede. Aquí la cuestión es definir personalmente qué tanto te puede edificar ese tipo de música. Y yo creo que ahí es donde tienes que mantener ese margen, ¿no? De decir, me edifica,
me mantiene en comunión con Dios, ¿verdad? Y claro, porque no vamos a definir ni bíblicamente la cuestión del género musical, porque en la Biblia no existe ni eso, ¿no? Son cuestiones en las que realmente no podemos decir, dice la Biblia que este género y que la bachata fuera Con Moisés, Era indispensable. exactamente, no, o sea, no existe, no existe como tal una cuestión así. Entonces creo que aquí es muy importante el que nosotros podamos primero considerar pues, cuál es el propósito de Dios para la música. Y la música pues es para adorarle. Hay un canto de Marcos Witt que así dice: tú hiciste la música para adorarte. Así menciona en aquel canto. Y tiene mucha razón, porque el propósito de la música fue para adorar. Entonces, si la música en el género que a ti te guste realmente te lleva a la presencia de Dios, entonces creo que no hay quien pueda definir algo como que no escuches eso, ¿no? Eso no es para esta generación, no es para los jóvenes o es del mundo, porque aquí hay una cuestión controversial con la cuestión de la música, que para lo que nosotros quizás hoy estamos platicando, habrá quien va a decir estos ¿de qué iglesia son? Los mundanos, ¿no? O herejes, o deja de eso, va a decir alguien, hasta satánicos, ¿no? Pero en realidad en la Biblia no tenemos, ¿no? Pero sí hay que entender que el propósito de Dios para la música. Ahora, aquí pues tenemos que hablar de muchas cuestiones más, porque estilos de música pues son muy variados, y eso, como les digo, tiene que ver con la forma en la que fuiste educado. Yo les decía, hay personas que pues han sido educadas quizás de otra manera, donde en casa solamente música clásica, ¿no? Y solamente eso. Y hay quienes, sí, como Rogelio, ¿no? Que solamente electrónica, y electrónica, como dice Otto, para él el worship nada más, y pues entonces creo que no es tanto el poder definir si podemos escuchar. De que podemos escuchar, ¿no? Pero definir es el propósito de la música es para adorar al Señor, y si esa música realmente te lleva a adorar a Dios, no hay ningún problema. Bueno, eso sí, no sé tú qué le puedes decir. Pues yo iría un poquito más atrás, porque justamente me gusta lo que dice Ezequiel 28, versículo 11, y es algo acerca de una creación. Dice, 28, 11, aquí dice, perdón, versículo 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Aquí va, dice: los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ese capítulo, si lo hemos estudiado o lo hemos leído un poquito, habla acerca de la creación del querubín que cayó del cielo, ¿no? Y estaba hablando justamente de cuando él fue creado. Dice que había música cuando él fue creado. Entonces, literal, ahorita que el Paz estaba hablando justamente de los géneros o de los estilos que existen, vayamos un poquito hasta atrás, ¿no? La música, ¿desde cuándo existe? Pues desde antes que nosotros, desde que la misma humanidad existiera. Hay otro versículo incluso que me gusta también, que es Génesis 1, versículo 3. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este versículo es el primer versículo que narra acerca de cuando Dios habló. Imagínense a Dios hablando. Ahorita nosotros nos entendemos porque hay sonidos que salen de nuestros labios, hay música literalmente que está saliendo de nuestro cuerpo, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando Dios habló, aquí está diciendo y dijo Dios, significa que Dios pronunció algo. Bueno, es algo que estaba estudiando en la semana cuando mi amigo Isaac nos hizo la invitación, y dice que de ahí salen las frecuencias.
Hay cosas, la música es eso, literalmente son frecuencias pues, que se modulan, que se estilizan justamente para darle paso a los ritmos. ¿A qué voy con todo esto? Voy que cuando aún nosotros no existíamos, ya la música existía. En el mismo cielo, la música ya existía. Incluso dice la palabra del Señor que cuando todo esto también termine, algún día allá arriba vamos a estar como alabándole. Aún esos que muy pronunciados en Apocalipsis 144,000 dicen que saldrán de aquí, de la tierra, allá van a estar adorando al Señor justamente con música, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo? Pues justamente ya la respuesta nos lo dio el pastor, es si a ti te edifica, pero es algo que Dios construyó, es algo que viene, que no fue tomado, que no fue hecho por nosotros, sino que más bien es un regalo que el Señor nos hizo a nosotros, la música, ¿no? Okay. Roy, no sé si puedas. Yo recuerdo que en algún momento tuvimos una sesión con adolescentes y la pregunta que a mí me tocaba responder era justamente esta parte de la música secular, que comúnmente se conoce, que si era buena escucharla o no. Y, o sea, vayámonos desde la definición de música que bien decía Otto, o sea, es una frecuencia, son notas que al combinarse tienen una armonía, genera una cierta melodía que es agradable. Al cuerpo la música le genera emociones también, o sea, por eso inclusive cuando estamos en depresión, por lo que más escuchas son músicas tristes, porque es lo que tu cuerpo está, al escucharlo, lo que tu cuerpo genera, de alguna manera es lo que quiere tener en ese momento, bueno o malo, pero es lo que tu cuerpo quiere tener, y pues tú inconscientemente se lo estás dando a tu cerebro. Pero en sí, yo estudiando un poco, o sea, yo creo que en mi caso, que justo junto con mi hermano, no sé si también con mis amigos, que nací en una cristiana, pues justamente ves todo este cambio que ha habido en las iglesias, ha habido desde lo que hablábamos al principio, ¿no? De los seminarios, hasta lo que hoy en día escuchamos dentro de las iglesias. Yo creo que es un tema que hoy va a seguir siendo controversial, a pesar de que lo aclaremos, bien lo decía el pastor, yo creo que ese es el fundamento y el pie. Si a ti te edifica y a ti te funciona, si a ti te genera algo para conectarte en ese momento con Dios, yo honestamente no le veo ningún problema. Por eso les digo de la música electrónica, sí que emocionalmente genera algo en mi cuerpo, pero al final sigo recordando esa palabra, sigo recordando esa voz, sigo recordando que Él está ahí. Sonará raro, ¿no? Dentro de una música electrónica, pero yo creo que también es cuestión de que nos demos la oportunidad. Muchas veces por temas de iglesia intentamos literalmente satanizar todo, y la verdad es que no. Muchas veces satanizamos por el hecho de tener como pues un ministerio, un cargo o algo, un poder, por así decirlo, y realmente no nos adentramos al contexto de qué es lo que engloba todo. Digo, no sé qué más temas estaremos tocando más adelante, pero yo les animaría a todos los que nos están escuchando y viendo que al final de todo esto también ustedes puedan tener su propia opinión, nos puedan hacer algunos comentarios y sobre todo, o sea, que entendamos que la música simplemente son frecuencias. ¿Hay un propósito? Claro que sí. Hoy en día el mundo ocupa ese propósito para cosas distintas, pero también hay personas que ocupan ese propósito para alabar a Dios. Dale. Pues algo que decía Otto y ya me lo ganó, justamente algo que decía en Ezequiel, cuando hace que con vaya su nombre, ¿no? El diablo, Satanás, fue hecho, él decía que la música estaba con él, su vestimenta era música, como decía ahí su palabra, pero es aquí a donde voy. ¿Quién lo creó? Estamos de acuerdo que Dios creó al diablo, por ende, él también fue el creador de esa parte. Y algo que decía Roger, y tienes mucha razón, la música fue hecha para Dios. Su propósito siempre ha sido para Dios. Mas sin embargo, después de todo lo que pasó, de que el diablo quería también esa alabanza también para él, y él teniendo esos dones de ser como tal el director, digamos, de alabanza o de música, pues ya ha corrompido eso también para hacerlo a su propósito. Y ese propósito tanto ahorita en esta tierra se ha dividido, como dicen, en música secular y en música cristiana. Pero hay algo que me decía, y tiene razón Roger,
es saber diferenciar, o ese, ¿cómo se dice? Ese discernimiento en saber qué te edifica y qué no, en saber qué es lo que necesitas y qué no. Porque a mí me ha pasado de que, un ejemplo, yo voy en el transporte y me quedo sin batería, ¿no? Así mis audífonos, y ando escuchando las rolas que trae el de la combi, así, ¿sabes? Y yo una vez sí me quedé y dije, ándale, y sí me quedé así de, a ver, me estás diciendo que estás hablando de que tú le pegas a, digamos, en este caso a tu mujer, le engañas, y vas a ver cómo. Y el chofer cantándola a todo pulmón. Y ese sí digo, yo digo, eso, ¿sí saben lo que están escuchando? Yo dentro de mí, pero sí saben lo que están escuchando. O sea, prácticamente están diciendo de que tienes que hacer algo mal, o de que si lo haces no pasa nada, ¿no? Algo así. Y yo dije, ¿eso es lo que escucha la gente? De verdad. Ha sido tanta la corrupción que se ha hecho en este género, que tanto puede ser tanto para cosas bonitas se puede hacer y se ha hecho para cosas muy malas. Okay. Sí, de hecho, con lo que tú comentas, también con lo que comentaba Rogelio, cada género o cada canción te puede ayudar tanto a tu ánimo, depende de cómo estés en ese momento. Como decía Rogelio, cuando estás deprimido, lo primero que escucho va a ser música deprimida. ¿Y qué va a hacer en ti? Pues te va a deprimir aún todavía más. Así que, bueno, para mí es más que nada el aspecto de cómo te ayuda en ti. Lo podemos ver en la Biblia, inclusive todo es lícito, pero no todo me conviene. Así que, de hecho, inclusive así podemos dejar la respuesta, todo es lícito, pero no te conviene. Pero hay muchos chicos que tienen toda la duda de, es que este género está, no sé si este género puedo escucharlo, esta sí, esta no. ¿Ustedes cuál creen que sea el género más...? Mira, es que no podemos definir realmente un género. Si tomamos en cuenta lo que ustedes están comentando, yo creo que habría que tener un poquito de cuidado. Si lo que dice Rogelio, la música, esas ondas llegan a tu cerebro y todas esas ondas producen algo en ti, ¿sí? Y ustedes seguramente lo saben. Si tú vas a una tocada de rock, ¿qué es lo que sucede? Si tú vas a una tocada de heavy, ¿qué va a pasar? Sí, claro. Entonces también ahí es donde creo que tenemos que estar conscientes que toda la música mueve, claro, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y por eso volvemos. No podemos determinar este sí, este no. No podemos hacer una lista y palomita, jóvenes, nada más esto, ¿no? Y el que no escuche esto, fuera, ¿no? O sea, no. Yo creo que aquí es algo que también todos nosotros tenemos que aprender a mantener un oído presto a la voz del Espíritu Santo. Si hay un ritmo en el que realmente no te está llevando a la adoración, no te está llevando a la presencia de Dios, porque hay ritmos que mueven solamente tus emociones. ¿Es malo? No, ¿sí? Porque acuérdense de David. David se alocó con la música que llevaba, sí, y hasta se quitó la ropa y él le danzó al Señor, y por eso es de que lo criticaron, está loco. Bueno, eso lo movió ¿sí? Entonces aquí es donde solamente creo que hay que tener mucho cuidado. Si ese género de música te está llevando a la presencia de Dios, a buscar más a Dios, a consagrar más a Dios, entonces tú eres el que tienes que determinar, palomita. Si tú dices, a mí la electrónica me lleva a la gloria, adelante. O sea, no a nadie te puede determinar, porque vuelvo a repetir, no vamos a encontrar en la Biblia, y esto pues hasta después va a ser esto una cuestión problemática, porque en la Biblia no vamos a encontrar un género, no existe. Lo que sí existe es como el Salmo 150, y alábale con pandero, con danza, con flautas, con cuerdas, con címbalos. O sea, que alguien inclusive dijo que dentro de sus instrumentos solamente lo que ha pasado es una evolución de acuerdo al tiempo que vivimos, ¿no? Cuando llegó la electricidad, se aumentó solamente las cuerdas a una guitarra eléctrica, ¿no? Las bocinas que
que eran otra cosa, ¿no? Las bocinas eran el cuerno, o sea, todo eso ha ido evolucionando. Entonces yo creo que aquí más bien es que cada uno tengamos realmente un discernimiento sobre lo que tú acabas de decir. Todo me es lícito, sí, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, sí, pero no todo edifica. Ahí es donde hay que tener. Ahora, ¿qué es lo que estás alimentando? ¿Solamente tus emociones o realmente tu espíritu? Va a haber momentos en que tienes que alimentar tus emociones también, porque es válido. Vuelvo a repetirles, David lo hizo. Y a mí me gusta mucho, ahondando lo que decía Otto, si lo vemos en el Apocalipsis, todo el Apocalipsis va a ser adoración, alabanza, música, ¿sí? Porque ese es el propósito por el cual Dios hizo la música. Y así lo dice en Apocalipsis. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y del mar y todas las cosas que en ellos hay, hoy decir al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y si allí hay un instrumento en el cual pueda darle la gloria a Dios, creo que ahí nadie te puede decir ese no, ¿sí? Porque vuelvo a repetirles, yo que he vivido en cierta manera esa transición, yo recuerdo cuando comenzaron a poner las primeras guitarras, tardó, en los 70s fue cuando comenzaron los primeros grupos cristianos, y les podría decir por lo menos de 2, 3 que fueron los primeros. Uno de ellos fue la generación de Jesús, la tierra prometida, que cuando llegaban a los templos era el boom por un lado, y por el otro lado no te metas con esa iglesia porque está perdida. Y hoy lo vamos viendo como ya hoy ha habido una evolución tan enorme que pues prácticamente ya no, en ningún lado alguien se sorprende de él, ¿no? Entonces, pero yo creo que hablar de géneros no pudiéramos tachar ni palomear. Yo creo que está basado en estos principios. ¿Te edifica? ¿A dónde te está llevando ese ritmo, ese género? Si tú lo consideras, adelante. Okay. Cuando, bueno, como usted dice, pastor, no podemos echar un solo género, pero cuando fue, bueno, como usted comentaba, anteriormente era como más música clásica, como lo podemos determinar ahora, como alabanzas, adoración, lo que escuchábamos antes. Pero normalmente ya como por los años, bueno, en mi caso, los años 2015, 2014 fue donde más empezó a como distribuirse los géneros a que adoran a Dios, y que mucha gente se quedó con, o piensan que por ser un género diferente a la que ya habían escuchado anteriormente, por eso la catalogaban como algo que no edifica. Así que por eso fue este tema central, porque aún hay poca gente, o adolescentes o jóvenes, que aún siguen pensando en eso, que a lo mejor el diferente género, que no es de lo que escucha habitualmente, edifique, sino que al contrario, muchos piensan que como se está imitando al mundo, eso, lo que están haciendo no está bien. Exactamente, yo creo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Muchos consideran, ¿por qué la iglesia tiene que imitar lo que está haciendo el mundo? Porque si también lo analizamos, la mayoría de esos nuevos géneros de música, ¿dónde se generaron? Y entonces muchos, ese es el pro de todos esos géneros, porque dicen, ¿qué está haciendo la iglesia? Lo que la iglesia está haciendo es imitar solamente, y no que nazca algo propio, porque la verdad que es muy poco la creatividad que ha habido dentro de la iglesia para hacer música. La mayoría de música se toma de lo que se ha hecho, y ese sí es una cuestión pues negativa para nosotros. Y yo creo que estas generaciones de chicos, de jóvenes, de adolescentes, yo creo que aquí es donde debería de nacer también una generación de músicos, de adoradores, que a veces en la iglesia carecemos mucho de ello, ¿no? De quienes puedan crear géneros
No, es que recordaba un poquito también lo que mencionaba usted de la transición que hubo. Yo recuerdo mucho en su momento cuando Marcos Witt era como él, también el más reconocido en el ámbito cristiano. En algún momento fue muy criticado por las iglesias cristianas, porque en cuestión de los ritmos era más adecuado a lo que estaba en ese momento. Inclusive si recuerdan algunos, bueno, en mi caso ya jóvenes, adolescentes en ese momento, los primeros videos de YouTube que encontrabas, si veías que pusieras la música, inclusive, ¿no? Que pusieras la música de Marcos Witt al revés, que porque venían mensajes subliminales. O sea, realmente creo que la transición que hoy en día existe está más calmada a comparación de hace unos años. Bien lo decía también mi hermano. También considero que es por la cuestión de que se estaban acostumbrando que solamente en las iglesias existe este tipo de música. El hecho de que algunos intentaran, innovaran y que no sé, de alguna manera actualizar, ya eran tachados también de que no era de parte de Dios, que era más parte del mundo. Y yo creo que yo honestamente, mi punto de vista siempre ha sido que, o sea, el objetivo y el propósito de todo es comunicar de Dios, hablar de Dios. ¿De qué manera lo vas a hacer? Pues con los recursos que hoy en día tenemos. O sea, tan solo el hecho de que ustedes estén viendo este episodio en sus pantallas, en su celular, en su tablet, en su computadora, hace 10 años no se podía. Tenías que ver la televisión y si tenías tele de paga, pues ya sería con programas exclusivos. Hoy en día, o sea, la evolución de la tecnología fue bastante que lo puedes ver desde la palma de tu celular con tu mano, tal cual. Entonces, yo creo que, bien lo decía el pastor, la iglesia necesita creatividad, la iglesia necesita adolescentes, jóvenes y más en general una generación que proponga cosas nuevas. Hoy en día las plataformas existen y existen sí por alguna necesidad, por comunicación, por querer llamar la atención de algo, pero yo creo que aquí es donde también entramos en otra controversia, un poquito más adelante, donde se crean o empiezan a existir estos creadores de contenido cristianos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la plataforma ya existía y existía para personas en general, para el mundo, pero yo me imagino una persona que fue, pues soy cristiano y una persona está grabando, pues porque yo no puedo grabarme, ¿no? Al final todos tenemos acceso a esto, pues lo voy a hacer. Y hoy en día creo que al menos conocemos a una persona que es un creador de contenido, ya no llamándolo como influencer o youtuber o tiktoker, sino una persona creadora de contenido que está ahí, en todo ese mundo, en todo ese contenido que hoy en día existe. Hay una pequeña porcentaje de personas que siguen aprovechando lo que hoy en día se tiene para seguir adorando a Dios. Y pues sí, yo creo que la controversia va a seguir existiendo, va a seguir estando. No podemos decir que con esto ya solucionamos todo el tema, al contrario, creo que van a surgir más, pero yo creo que el propósito es tal cual, glorificar a Dios, hablar de Dios, y si a la par eso también genera algo en tu vida, genera una cercanía. Yo inclusive a veces escuchando música tal cual, he conectado con Dios en ese momento, y son músicas de artistas cristianos, pero que en ese momento yo no escuchaba, y de la nada me salió una playlist y me gustó y empecé a llorar y dije, Señor, pues también tú pusiste el medio, por la cual también fue un medio de comunicación para poder estar contigo, para poder reencontrarme. Gracias a eso también me ha funcionado bastante, y un pequeño plus y ya para darle oportunidad a otros para platicar. En mi caso también en su momento como líder, cuando llegaban los adolescentes a la iglesia, pasaba mucho esto, ¿no? De, bueno, es que ¿qué hago ahora, no? Si literalmente lo que hacía antes no le agrada a Dios, ¿cómo puedo empezar a hacer? ¿Cómo puedo empezar a cambiar? Y mi idea o mi consejo en ese momento era tal cual, ¿qué es lo que escuchas, no? Y me decían, no, es que yo escucho más como tipo reggaetón, yo escucho más como electrónica. Y, ok, mira, te recomiendo este artista, te recomiendo este grupo, escúchalo. Digo, o sea, no elimines tu música, porque no es el hecho de cuando se vuelven, o empiezan a conocer de Dios, piensan que es un cambio de la noche a la mañana, y no, como todo es una transición, y poco a poco tú vas a ir, justamente lo que decíamos, vas a ir decidiendo qué sí, qué no escuchar. Entonces yo decía, mira, dentro de tu playlist, mete estas 2 canciones, nada más,
mételas y déjalas que corran. Y poco a poco, al mes me decían, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de lo que me escuché otra vez? Pues me aventé el disco completo y está súper padre. Y yo no sabía que existía. Digo, no, pues es que hay una gran variedad. Los papás, inclusive unos papás, se acercaron conmigo en una ocasión, en un culto de adolescentes, que pusimos música justamente entre electrónica y todo eso. Y unos papás se acercaron conmigo y me dijeron, oiga, hermano, esa música es cristiana, o sea, sí es cristiana. Y yo, a empezar, de hecho, estaba Dani, sí es cierto, estaba Dani. Le digo, claro que sí, hermano. Me dijo, no, es que yo no sabía, yo no estaba enterado de que pues, dentro de la iglesia o dentro de este ámbito cristiano existiera esto. Le digo, no, existe, hoy en día usted lo puede encontrar, digo, es un buen medio de comunicación para que usted también se pueda acercar a Dios. Y pues el día que guste, yo igual le dije, digo, el día que guste un domingo antes o después de la reunión, si quiere lo podemos platicar, le puedo recomendar los géneros, porque pasa también, o sea, para algunos papás son desconocidos y yo creo que también entraría mucho esta cuestión de que los papás se permitan conocer. Muchas veces por el hecho de que no conozcan lo que sus hijos están escuchando, luego lo satanizan, luego lo regañan porque no es un género a lo que ellos están acostumbrados a escuchar. Yo animaría a los papás también de que se den la oportunidad de hacerlo. Y pues no sé quién más, ¿no? Si quieres hablar. Ay, Dios. No, pues es que justamente recordando eso, parte de que unos papás se te acercan, porque ya dije, está padre esa rola. Hasta yo me lo cuestioné. Sí, no, oye, está padre, o sea, no, en ese momento no lo había escuchado. Y justamente algo que menciona Roger así, como tal, así como líderes, así somos líderes y tenemos que tener ese como conocimiento de que hay otras formas, porque como dice, hay casos de que dice, sí, yo escuchaba esto, pero resulta que pues ya no está bien, ¿no? O sea, ante los ojos de Dios ya no está bien. ¿Y qué puedo escuchar? Pues así como decía, es esa recomendación de que, bueno, hay esto, de este lado igual. Y de ese lado que también podemos decir de que si te edifica y que es edificante. Y como dices, ya cuando menos lo veas ya vas a abrir otro mundo que es mucho más género, que es género cristiano, que como decía bien el pastor, que es edificar, que tiene que ser edificante hacia cada uno de nosotros, porque yo lo comento de mi lado, a mí me tocó esta pequeña transición porque me acuerdo mucho de mi hermana, que ella escuchaba un grupo que es cristiano, que es tipo rock, no sé si alguien lo ha escuchado, que es Petra. Petra. Sí, sí. Y me acuerdo mucho porque mi papá siempre le decía a ella, decía, ¿eso qué es? Eso no es cristiano. ¿Cómo no? Ya, pero porque era en inglés. Que era en inglés y ya cuando mi hermana le traducía y todo, pues esto dice, ¿a poco eso dice? Decía mi papá, ¿no? Y decía, y me tocó porque también ese grupo sacó un álbum en español. Obviamente, sí, o sea, ellos tratando de hablar en español, cantando en su, ¿cómo se llama? En su lenguaje como inglés, pero tratando de hablar en español, cantando en español. Y a mí era, ¿es esto lo que dice? Y se queda de, ahora. Y es algo como dice el pastor, mi papá lo que tiene, yo cuando luego escucho que el trap o que el rap, luego que así escucho que es cristiano, dice, es que a mí no me gusta. Digo, ¿por qué? Porque no me lo sé. No lo sé cantar. Y yo, ok. Y es como dice, ya es algo muy generacional. Porque dice, es que yo no lo sé cantar. Y yo, pero o sea, pero sí escuchas, así como dice en una película, fíjate en la letra. Dice, escucha la letra y sí es algo, como decimos al principio, son testimonios, son de que vivencias, pero también habla de cómo es el poder de Dios para una persona, cómo Él se comporta de esa forma y cómo es más bien para cada quien, bueno, cómo se trata, perdón, en esa canción. Y sí, y mi papá dice, no, es que eso no lo entiendo yo, pues más que nada porque no lo sabes cantar, pero cuando le pongo canciones que digamos que son como decían worship, más modernas, pero sigue algo que él sí puede cantar, a veces así le gusta. Es algo como más cuestión generacional y como dicen, los géneros no podemos tachar qué géneros sí, qué géneros no,
porque es algo, un ámbito que también, pues, por ejemplo, a Roger le gusta algo, a mí me gusta algo, al pastor le gusta algo diferente, o sea, pero siento que es como ese ámbito de que no tenemos que desenfocar ese discernimiento ni desenfocar en lo que sí edifica y en lo que no, qué te acerca a Dios y qué no, qué género. Yo siento que géneros puede haber demasiados y van a seguir existiendo todavía, o se van a seguir inventando, y como decía aquí, tal vez en este aspecto necesitamos más creatividad como cristianos en hacer algo propio, porque sí, me ha pasado de que muchos dicen, es que los cristianos imitan, como ya se tocó, imitan lo que hacen muchos artistas de afuera, seculares, así, ¿no? Y yo pues sí, pero estamos de acuerdo que también esos géneros no solo son para ellos, sino que también se puede, digamos, adaptar o reusar para algo que sea edificante para uno, para nosotros, pues. Pero ya es así que el género de cada quien. No, perdón. Y además de lo que comentabas tú ahorita, yo que soy el más joven de entre todos ustedes, a mí también en cierta parte me ayudó en escuchar diferentes géneros. Porque claro, a veces me gustan tanto las alabanzas, las clásicas, las que normalmente, pero hay unas partes o alabanzas y adoración que no me... O sea, no digo que no estén bien, pero a mí en general casi no me llama la atención, por no decir que no me gusta. Me refiero a escucharlas, no me refiero en el contenido. Pero a lo que voy es que cuando se amplió ese tema de los géneros, el escuchar a un artista un poco más reconocido que es Redimidos, que empezó a él como reggaetón, como más juvenil, por decirlo de esa manera, a mí me empezó a gustar mucho esos géneros y saber que me edifica a través de ese género poder, ¿cómo decirlo? Me ayudó a expandir tanto mis gustos y saber que con esa expansión que tuve también puedo seguir edificando una música que me sigue edificando a mí sin sentirme mal no es que como anteriormente te implantan que no nada más la música clásica cristiana es la única que te puedo escuchar, no, o sea, inclusive con los géneros de reggaetón de ese tipo no me sentía bien y saber que esa música me edifica aún más es como que me gustó seguir teniendo esos diferentes géneros musicales. Pero no sé tú. Bueno, ¿vas a decir algo? Yo sí quiero. Échale más, échale más. No, recordando lo que decía Dani al principio, creo que ahí surge la otra pregunta, y si nosotros como cristianos podemos escuchar lo que hoy hemos denominado música secular. Y yo creo que ahí sí tendríamos que delimitar esa cuestión, porque si batallamos con los géneros cristianos, ya el decir un cristiano puede escuchar música secular, bueno, ahí sí de plano yo creo que ya la cuestión es decir en qué te edifica. Dani bien lo decía, ¿no? Primero, que independientemente del género, el contenido, cualquier tipo de contenido que no sea en el ámbito de adoración a Dios, entonces ¿a qué nos va a llevar? ¿A exaltar al hombre, a la mujer, al caballo, a la cucaracha? Como decía Dani, que le pegó a la señora, ¿verdad? Que destruyó, que deshizo. Y hoy ustedes han escuchado que eso es poco, porque ya hay otros que y vámonos al infierno, y vámonos acá, y vámonos allá. Entonces, yo creo que ahí sí ya tendríamos que delimitar eso. Esa es la posición mía como pastor, ¿verdad? El poder delimitar esa situación, ¿verdad? El poder decir, creo que ir más allá ya no sería lo correcto. ¿Por qué? Porque esa música, aunque muchos dicen, bueno, pero es que hay música que habla bonito de la mamá, habla bonito de los niños, habla bonito de la creación, ¿no? Y inclusive hay quienes se equivocan y ahí en sus rituales, dicen ustedes, le ponen arriba esas canciones de algunos que cantan entre comillas a Dios, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo que solamente cuidado en eso. Ahí sí hay un límite, yo creo que sí no tenemos por qué tomarlo.
el que alguien pueda determinar, pero es que a mí me gusta, pero una cosa es que te guste, pero no te va a edificar. Así que el punto aquí es ese, yo creo. Si no te lleva a la presencia de Dios, si no te lleva, pudiera ser una música clásica, una música no muy contemporánea, ranchera, lo que sea, pero creo que ahí la cuestión de la letra, creo que ahí es donde ya no podríamos congeniar con. Claro. Sí. Bueno, justamente estábamos hablando de toda esta parte de la influencia que tiene la música, de si es buena o es mala, ¿no? Es imprescindible que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que busquemos la presencia de Dios. Es imprescindible. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos vamos a tomar ahí es donde adquirimos sabiduría, ahí es donde vamos a tener ese discernimiento para poder tomar e incluso hasta adoptar, ¿no?, estos estilos o diferentes géneros que existen. Pero, les digo, el Espíritu Santo es primordial. Hay un caso en la Biblia que está en Jueces capítulo 7. Quiero leerles nada más el versículo 19 al 21 y dice de esta manera: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué estamos viendo a través de este versículo? Miren, chicos, jóvenes, amigos, hermanos que ahí nos están viendo en este momento. Acán dice que el pueblo de Dios, Dios le dijo: te voy a dar aquella tierra, pero en aquella tierra había un pueblo que adoraba diferentes ídolos, y Dios le dijo: no tomes nada de ese lugar, vas a conquistarlo, pero no tomes nada. Ese lugar se llamaba Jericó. Dios le dijo: no tomes nada, ni sus bueyes, ni nada tomes, ni oro, ni plata, nada, porque es maldición lo que hay ahí. Pero ¿qué creen? Que hubo uno que sí lo hizo, el llamado Acán. ¿A qué me refiero? ¿Qué tiene que ver con la música? Pues acabamos de leerlo, dice que este hombre lo codició. Él vio que era bueno, a su parecer, a su entendimiento, a su vista, le pareció muy bueno. Algo que hoy lamentablemente hemos hecho mucho a través de la música. Y no estoy criticando a nadie, no estoy mencionando a nadie, pero tenemos, por eso les decía al principio, tener ese discernimiento por medio del Espíritu Santo para saber qué sí te va a edificar, aunque a ti te parezca bueno. Porque aunque te parezca bueno, ¿qué crees? Que ya tal vez no te vaya a edificar. Al principio Roger decía, es que por ejemplo, si tú estás de malas o estás melancólico o estás deprimido, ¿qué crees? Que tú escuchas música y ¿qué te va a hacer? Te va a influenciar, tal vez te va a tirar más. ¿Tú qué necesitas en ese momento? El respaldo de Dios, el respaldo del Espíritu Santo. He ahí imprescindible siempre estar tomados de la mano de Dios. Este hombre, algo interesante que me gustó, nada más para ir cerrando y les dejo también a ustedes, dice el versículo 19: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me encubras. Dice que aquí Josué le dijo a este varón: ¿sabes qué, Acán? Dale alabanza a Dios y declárame, dime qué pasó. Pero este hombre, en vez de hacer lo primero que le dijo, es decir, dale alabanza a Dios, lo primero que hizo fue pues sacar lo que tenía en su corazón, es decir, el pecado que había cometido. Dijo: no, mira, yo hice esto malo, tomé eso y lo tengo escondido debajo de mi tienda, debajo de mi casa. Y aquí este varón no pudo darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba contaminado. No solo él, lean por favor todo el capítulo 7 y dice que todo el pueblo se contaminó. Dios les estaba dando la bendición, las victorias tras victorias, pero después de este pecado ellos no pudieron avanzar, hasta que Dios le reveló a Josué lo que estaba pasando. Y aquí le puso como que, podríamos decir, un 4 a este varón, ¿no? Josué Acán. Pero Josué le dijo: adora a Dios, alaba a Dios.
este varón acá no pudo hacerlo porque traía algo en su corazón, traía una influencia babilónica. Babilonia relacionado con el mundo. Ahora tú y yo, joven, señorita, amigo, amiga, ¿qué estamos haciendo? Sí, tal vez hemos adoptado diferentes cosas que hemos visto allá afuera, pero algo que debemos de hacer es buscar más la presencia de Dios, tomarnos de su mano. No todo nos va a edificar, no todo nos va a llevar a un buen puerto, aunque parezca bonito, aunque sea reluciente, aunque sea llamativo al oído, al corazón, al pensamiento, pero no nos va a llevar a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que aprendamos a discernir, y eso lo vamos a hacer por medio del Espíritu Santo. Así que esa es la aportación que tengo. Y ya bueno, ya que, pues, aunque quisiéramos seguir todavía, pero ahora tenemos un tiempo limitado, pastor, igual antemano le agradezco que haya asistido. Sí, pero, gracias, pastor. Gracias, te lo agradezco. Así que el resumen que quisiera brindarnos. Dos cosas. Una, no hay definido o no te podemos definir un género en el cual puedas o no puedas escuchar. Yo creo que aquí el punto es como lo que Otto lo ha recalcado, ¿verdad? Que si te lleva a darle la gloria a Dios, si te edifica, adelante. Lo otro, eso sí, yo creo que hay un límite entre lo que es de Dios y lo que no es. Y Otto lo acaba de definir bien. No busquemos lo que no le agrada a Dios, aunque suene muy bonito. Yo sé que algunos dicen, pero la música clásica ni letra tiene. Sí, pero si pudiéramos estudiar para quién fue creada, porque todos esos hombres se inspiraron para realizar. Y si no está basado en la gloria de Dios, entonces no funciona. Así es de que ese es el consejo. Muchas gracias, pastor. Igual estaría bien que nos comentaran si les gustara una segunda parte. Si salió este video es porque sí, Todo está bien. es porque todo estuvo bien. Pero si a raíz de esto vamos viendo también que les está gustando y quieren una segunda parte de esto, y también quieren volver a tener al pastor de invitado, estemos comentando, diciendo, y pues ahí estaremos viendo, ahí nos estarán viendo también, ¿por qué no también en las páginas, en las redes de la iglesia? Como anuncio, para no seguir. De igual manera, si quieren, en sí se trata de planear que se grabe un episodio cada mes, así que si quieres un tema que quiere que se tome en cuenta, O la segunda parte de esto. o la segunda parte de este mismo tema, mándanos en los comentarios. Así que también de un invitado que quieras que también hable sobre el tema, nos ayudarían mucho sus comentarios a nosotros. Y de igual manera, gracias por haber visto y oído este podcast. Así que de igual manera, gracias, pastor, por la invitación. Gracias por invitarme. Así, muchas gracias, pastor, y que, chicos, nos vemos en la siguiente. Bye. Ok.